¿Para qué valor de K será consistente el sistema lineal? Recuerde que un sistema es consistente si tiene una solución o soluciones infinitas. Si observa el sistema a continuación, K es la constante en la ecuación 2 porque tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas. Si escribimos la matriz aumentada en forma escalonada reducible debemos tener una fila de ceros en la fila 3 para que el sistema sea coherente, así que comencemos con la matriz aumentada para el sistema dado, y luego escribamos la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida. La ecuación 1 nos da la fila 1, 3, 4, ecuación 2 nos da la fila 9, 1K, ecuación 3 nos da la fila menos 3, 7, 2. Comencemos obteniendo un 0 en la fila 2, la columna 1, así como la fila 3, la columna 1. Mirando la fila 2 y la fila 3, observe 3 veces menos 3 más 9 es 0 y, por lo tanto, reemplazaremos la fila 2 con 3 veces la fila 3 más fila 2. Y ahora mirando la fila 1 y la fila 3, observe 3 por 1 más menos 3 es 0, también reemplacemos la fila 3 con 3 veces la fila 1 más fila 3. Así que mantenemos la fila 1 igual por ahora. Y ahora estamos colocando la fila 2 con 3 veces la fila 3 más la fila 2. Comenzamos con 3 veces menos 3 que es menos 9 más 9 que es 0. A continuación tenemos 3 por 7, que es 21 más 1 que es 22. Y luego tenemos 3 por 2 que son 6 más K, lo que nos da 6 más K. Y ahora reemplazamos la fila 3 con 3 veces la fila 1 más la fila 3, 3 por 1 más menos 3 es 0, 3 por 3 es 9 más 7 son 16 y 3 por 4 son 12 más 2 son 14. Para el siguiente paso hagamos la entrada en la fila 2 columna 2 a 1 reemplazando la fila 2 por una 22 por la fila 2. Second times row 2. Donde la primera y la tercera siguen siendo las mismas. Multiplicando la fila 2 por 1 22 tenemos 0, 1, y luego 1 22 veces la cantidad 6 más K es la cantidad 6 más K. Dividido por 22. Y ahora vamos a obtener un 0 en la fila 3 columna 2. Mirando la fila 2 y la fila 3 notar que menos 16 veces 1 más 16 es 0. Reemplacemos la fila 3 con menos 16 veces la fila 2 más la fila 3 mantendremos la fila 1, y la fila 2 la misma fila reemplazando. 3 con menos 16 veces la fila 2 más la fila 3 tenemos menos 16 veces 0 más 0 que es 0. Menos 16 veces 1 más 16 es 0, y luego tenemos menos 16 veces la cantidad 6 más K dividida por 22. Más 14. Vamos a resolver esto a continuación. El elemento de la fila 3 columna 3 es igual a otra vez tenemos menos 16 o menos 16 sobre una vez la cantidad 6 más K. Más de 22. Y luego más 14 o más 14 sobre 1. Nota que podemos simplificar antes de multiplicar aquí menos 16 y 22 comparten un factor común de 2, 22 simplifica a 11 menos 16 simplifica a menos 8 aviso ahora tenemos un denominador de 11. Para escribir 14 como fracción con un denominador de 11 multiplicamos el numerador y el denominador por 11. Así que toda la expresión va a ser más de 11. En el numerador distribuimos menos 8 por 6 es menos 48. Y luego tenemos menos 8 veces K dándonos menos 8K y luego más. 14 por 11 es igual a 154. Así que simplificar una vez más en el numerador. 48 más 154. Es igual a 106. El numerador es menos 8K más 106. 106. Y ahora casi hemos reducido la forma escalonada de fila, solo necesitamos un 0 en la fila 1 columna 2 mirando la fila 1, y la fila 2 notar menos 3 veces 1 más 3 es 0, ahora reemplazaremos la fila 1 con menos 3 veces la fila 2 más la fila 1.
Para empezar tenemos menos 3 por 0 más 1 que es 1, y luego tenemos menos 3 por 1 más 3 que es 0 y luego tenemos negativo 3 veces la cantidad 6 más k sobre 22. Más 4 nuevamente, vamos a resolver esto debajo del elemento en la fila 1, la columna 3 es igual a menos 3 o menos 3 más de una vez la cantidad 6 más k sobre 22 y luego más 4 sobre 1. Para este primer producto nada simplifica así que el denominador común va a ser 22. Escribamos 4 sobre 1 como fracción equivalente con un denominador de 22. Así que ahora tenemos un denominador común de 22, y el numerador va a distribuir menos 3 tenemos menos 18 menos 3k. Y luego más 88. Simplificar menos 18 más 88 es 70. Tenemos 3k negativo. Más 70 en todo 22. Y la fila 2 y la fila 3 siguen siendo la misma nota. Ahora tenemos la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida, y otra vez desde aquí porque tenemos 3 ecuaciones con 2 incógnitas para que el sistema sea coherente. La tercera fila debe ser 0 y, por lo tanto, para encontrar el valor de k, establecemos la cantidad negativa 8k más 106, todo dividido por 11 igual a 0. Y resolver para k si la fracción es igual a 0 deberíamos reconocer que el numerador tiene que ser 0 pero si no lo hacemos podemos borrar la fracción multiplicando ambos lados por 11, pero de nuevo noten cómo en el lado derecho todavía tenemos 0. Así que tenemos menos 8k más 106 es igual a 0. Restando 106 en ambos lados tenemos menos 8k igual a menos 106 dividiendo ambos lados por menos 8. Simplificar tenemos k es igual a 106 positivo dividido por 8 pero esto simplifica. Ambos tienen un factor común de 2. Dándonos 53. 4. Así que ahora sabemos para que el sistema sea coherente. K debe ser igual. 53 4. Echemos un vistazo a lo que esto significa realmente, así que acabamos de encontrar el valor de k, así que sabemos que la segunda ecuación debe ser 9x sub 1 más x sub 2 es igual a 53 cuartos. Si reemplazamos x sub 1 con x y x sub 2 con, y podemos graficar las ecuaciones lineales en el plano de coordenadas, lo que he hecho aquí a la derecha, observe cómo tenemos las tres ecuaciones, y las tres líneas se cruzan en un punto, que es la solución para que el sistema verifique que el sistema sea coherente. Sin la gráfica si volvemos a la matriz aumentada en forma escalonada reducible que es esta matriz aquí sabemos que x sub 1 es igual a la cantidad menos 3k más 70 en todo 22, y x sub 2 es igual a 6 más k dividido por 22. Para encontrar los valores de x y a mano haríamos ahora, sustituye 53 4 por k. Para encontrar x sub 1 y x sub 2 que he mostrado a continuación, observe cómo las soluciones coinciden con lo que encontramos gráficamente a la derecha. Espero que esto te haya resultado útil.